Buenas tardes, una vez de el sistema, estamos con problemas, no me funciona la cámara a la computadora, así que estamos en modo artesanal, no sé cómo saldrá esto. Bueno, a partir de esta semana no publico los textos en el blog y tampoco los bloques por separado en Telegram. Hay una nueva realidad. Las vistas en YouTube aumentaron más de un 30%, pero las plataformas alternativas bajaron un 50%. La lectura de los textos este mes fue 20% del anterior, de 3.500 en abril contra 16.000 en marzo. La lectura de los textos este mes fue... las vistas de los blogs en Telegram bajaron más de la mitad. Y la contribución es un 70%. Es decir, es otro tipo de público y hay que adaptarse al mismo. Si alguien necesita algo, me lo piden por correo. Bueno. Comienza la temporada de elecciones y el desfile de candidatos. Este futuro concejal de Jujuy representa a todos en Argentina. Bienvenida a Democracia. Hola, soy Miguel Ángel Ruiz y también soy el payaso mago Yogurcito. En esta oportunidad voy a presentarme como concejal. Vota por todo, lista 421, Jujuy crece. Hola, soy Miguel Ángel Ruiz y también soy el payaso mago Yogurcito. En esta oportunidad voy a presentarme como concejal. Vota por todo, lista 421, Jujuy crece. Todos hablan del Eternauta como un mensaje a la situación actual. Y cuando en un tema coinciden todos los voceros del régimen, a ambos lados del mostrador, es porque estamos ante una operación. Primero vamos a ver de qué se trata. Dicen los voceros del régimen, esto es del Destape, un medio más tirado hacia el peronismo. Detrás de su creación hay una historia profunda, dolorosa y cargada de contenido político que atraviesa buena parte de la historia argentina reciente. El Eternauta no es solo una obra de ciencia ficción, es una advertencia, un testimonio y una denuncia. Por eso su adaptación a la pantalla no es solamente un evento cultural, sino también político. Ahora esto dice La Nación, emblema liberal. Eternauta puede interpretarse como el viajero de la eternidad o el navegante del tiempo. Una figura que no solo transita por el espacio, sino también por distintas dimensiones temporales, marcadas por el dolor, la resistencia y la memoria colectiva. Es un título que anticipa no solo una historia de ciencia ficción, sino también una travesía filosófica y política. Propone una visión más humana, en la que el valor reside en la solidaridad, el trabajo en equipo y el sacrificio colectivo. Ahora esto publicó Página 12, más tirado hacia el kirchnerismo. Ya era una de las obras literarias fundamentales de la Argentina, una pieza cargada de simbolismo sobre temas como la solidaridad, la tiranía, la mezquindad y la supervivencia. Pero ahora con esta serie ha dado un paso más allá. Es una historia que a los gritos nos ilumina como una luz en el cielo, cuestiones del presente que vivimos, y eso no es poca cosa. Y esto lo comentó El País, otra publicación de derecha. Da vida a esta historia a la supervivencia y amistad entre hombres comunes que sin esperarlo se convierten en héroes. A los personajes se les presenta como una especie de segunda oportunidad, siendo tipos que ya están casi vencidos por el sistema o a punto de ser descartados. Una de las marcas identitarias son los lazos de amistad entre los protagonistas y el ingenio con que le dan una segunda vida a los objetos que tienen a su alcance para usarlos como elemento de protección o de ataque. Atarlo con alambre, ¿eh? Y está muy imbricado con el espíritu del Eternauta, que es esa idea de gente llena que se enfrenta a una dificultad gigante y encuentra soluciones a través del ingenio.
En el mensaje de la obra, sin embargo, es inevitable trazar una alternativa al ideario individualista que pregona el gobierno de Javier Milei. Los personajes se van apoyando uno con el otro, nadie se salva solo. La revista Para Ti es una obra que funciona como reflejo de la Argentina de mediados del siglo XX, atravesada por crisis políticas y sociales y que todavía hoy interpela a sus lectores. Es un relato que habla de la solidaridad de los peores momentos, de lucha frente a lo desconocido y de la fuerza de los vínculos humanos cuando todo parece perdido. Y ojo con este mensaje que publica un medio español. En la ficción se construye la idea del héroe colectivo. Nadie tiene superpoderes ni una visión mesiánica. Los personajes son profundamente humanos con falencias y contradicciones. Además, la falta de certeza sobre el invasor domina a los pobres integrantes de la resistencia. No se espera que venga un líder a salvarlos. Su autor, Héctor Germán Oesterheld, no fue un simple guionista. Fue un escritor comprometido con las causas sociales y su obra no escapó de su mirada crítica. En 1969 publicó La Tenauta 2 en la revista Gente, donde la denuncia contra la opresión y los poderes autoritarios se volvió aún más explícita. Esto lo marcó para integrar en 1976 la lista de desaparecidos junto a sus 4 hijos, 2 yernos y 2 nietos. La filmación costó $15 millones. Nada para el cine norteamericano, pero una locura para nuestro país. Buscando quiénes lo financian, encontré esto. Un pilar clave de financiamiento fue el programa BEA, Producción Internacional de la Ciudad de Buenos Aires, que otorga proyectos audiovisuales con inversión internacional. Este programa otorgó un reembolso del 20% sobre los gastos elegibles, con un tope de 75 millones, unos $375.000 al cambio de 2023, cuando se firmó, equivaliendo al 2,5% del presupuesto total. En la etapa de postproducción, India contribuyó significativamente con el apoyo del Ministerio de Información y Radiodifusión, NFDC, India Cine Hub e Invested India, enfocados en efectos especiales y animación. Un rápido chequeo de la web oficial de India Cine Hub arroja un aporte en desembolso alrededor del 2% del presupuesto. Desde India trabajaron empresas como Redefine, especializados en VFX, que también trabajó en Canadá, y de allí surgió una participación del Canadá Film or Video Production Service Tax Credits en Quebec. En ese sentido, el número no está claro, pero el aporte también fue en forma de exención impositiva. Por último, Uruguay jugó un papel relevante a través del programa Uruguay Audiovisual que, según trascendidos, aportó procesos como edición, mezcla de sonido y corrección de color. Las políticas de reembolsos en Uruguay varían de acuerdo a lo invertido en el país y van del 1,67 al 2,67%, unos $400.000 del presupuesto total. Más no encontré. Estamos hablando del 10%. Ahora bien, ¿coincidimos que Netflix hoy cumple la misma función que Hollywood en el siglo XX? Pues bien, el presidente argentino Alberto Fernández recibió en 2020 en la Casa Rosada a Reed Hastings, director ejecutivo de Netflix, para repasar las inversiones de la compañía norteamericana en el país y el futuro lanzamiento de producciones argentinas para la plataforma. Según asegura la agencia Telam, basada en fuentes oficiales, Hastings adelantó detalles sobre el inminente lanzamiento de su filial en Argentina, la cual potenciará el sector audiovisual nacional con generación de empleo y nuevas producciones originales. Entre ellas se destaca la próxima adaptación de El Eternauta y la icónica novela gráfica de ciencia ficción creada por Héctor Germán Oesterheld. Vamos entrando en tema. Entre los agradecimientos seremos liberales a pleno. Jorge Macri, Horacio Rodríguez Larreta, el doctor Enrique Abogadro, macrista de primera hora, y 2 personajes que manejan mucho dinero. Eduardo Epstein y Hugo Sigman.
¿Ustedes creen que esta gente va a financiar algo positivo para el país? Repasemos los valores que resalta la película. Propone una visión más humana, en la que el valor reside en la solidaridad, el trabajo en equipo y el sacrificio colectivo. Una pieza cargada de simbolismo sobre temas como la tiranía, la mezquindad, la supervivencia. Un relato que habla de la solidaridad en los peores momentos, de lucha frente a lo desconocido y de la fuerza de los vínculos humanos cuando todo tal vez parece perdido. Se construye la idea del héroe colectivo. Nadie tiene superpoderes, ni una visión mesiánica. Y no se espera que venga un líder a salvarlos. Esto es lo que venimos proponiendo quienes queremos algo diferente. Y dos hechos que a mi entender aclaran todo el panorama. Como el libro está adaptado a nuestra época, y no se refiere a la década del 50 cuando fue escrito, introduce dos temas actuales. Se habla del HAARP como un fenómeno de manejo de clima. Y el protagonista es veterano de Malvinas, trayendo a la mesa lo único que une a los argentinos. Y con esto último acontece algo especial. En las traducciones para otros países se la denominan Malvinas y no Falkland. Otro momento preocupante en la película, donde se pregunta un personaje: ¿quién nos tiraría una bomba atómica a nosotros? Me dirán que soy conspiranoico. Pero esto me retrotrae a 2012, en mi primer año en TLV1, cuando sostuve que el régimen iba a promocionar un nacionalista. ¿Qué quiero decir con esto? Observando la realidad de nuestro país, con un Milei muy golpeado, porque la situación económica ya afecta al 75% de la población, y él responde cada día con más violencia verbal, en especial a quienes son de su mismo palo y a los periodistas, agravado por los hechos de corrupción que están surgiendo en su gobierno, en particular lo de la criptoestafa, que ha timado a gente en todo el planeta. Existe cierta preocupación que una derrota electoral en octubre le quite poder y tras las exigencias del Fondo Monetario genere las condiciones para que la población salga a protestar en forma masiva. Observando cómo están reaccionando quienes eran incondicionales hasta hace pocos meses, es como si Milei se ha pasado de rosca. Ellos pretenden a alguien que aplique la misma medicina, pero dentro de un ambiente menos revuelto, sin violencia desde arriba. Y no pueden arriesgarse a que la gente tome protagonismo y asuma el control. Por eso se insiste en que la salida es colectiva y no con ningún líder. Saben que en las revueltas aparecen los caudillos. Y quieras o no, está la sombra del hombre gris. Digamos que Milei ya hizo el trabajo sucio. Ahora hay que sostenerlo. Y para ello no vendría mal otro diciembre de 2001, donde del que se vayan todos, regresaron todos. Y todo cambió para que nada cambie. O nos olvidamos que el 20 de diciembre de 2001, las hordas a sueldo del régimen corrieron a quienes estaban caceroleando en Plaza de Mayo, generaron los disturbios, pusieron los 30 muertos y todo desembocó en Duhalde, que devaluó y se hizo cargo de los perjuicios por la devaluación a los bancos, dándole títulos por 18.000 millones de esa época. Así no perdían dinero. Mientras la gente vivía del trueque y las provincias se mantenían con cuasimonedas. Ellos nunca pierden. ¿Por qué ahora no pasaría lo mismo? Tienen que recuperar los dólares que invirtieron en la bicicleta financiera. Y para cerrar el círculo, Duhalde nos dejó a los Kirchner, pagadores seriales de la deuda externa. Previamente, habían colocado al fusible de Rodríguez Sá, que entró como un chorrito. Él organizó, con la excusa de la inauguración del aeropuerto de Merlo en San Luis, el cónclave de gobernadores y dirigentes peronistas que resolvieron destituir a De la Rúa 3 días antes. Y cuando notaron que la gente había reaccionado bien, lo derrocaron a él y a su Duhalde. Y los mismos gobernadores que lo apoyaron en Merlo
le dieron la espalda cuando los convocó a Chapadmalal. Y también recordemos que Rodríguez Sá los convocó a Olivos, pero Néstor Kirchner le dijo que era mejor Chapadmalal. Y Nefastor estaba a miles de kilómetros de allí, como sus otros pares. Lo dejaron solo, le cortaron la luz y le cacerolearon en la puerta de la residencia de Chapadmalal, lo que hizo que, cagado en las patas, fuera directo de Mar del Plata a San Luis sin buscar la ropa por Olivos. Como soy preguntón, digo, Milei, que está en calentón y sabe que si cae lo están esperando, ¿no se irá antes? Rumores que quiso renunciar varias veces corrieron. Los que más gritan son los más cagones a la hora de hacerse cargo. ¿Quién puede ser el Dualde de 2025? Victoria Villarroel, con su impronta nacionalista de perímetro y bandera, hija de un veterano de Malvinas, con buenas migas para las Fuerzas Armadas, que compran todos los buzones que les ofrecen, y en economía piensa igual que Milei. De hecho, no olvidemos que cuando comenzó su derrotero político hace más de 10 años, ella estaba con Nicolás Márquez, Agustín Laje y Gloria Álvarez, los mismos hidrogos de Milei. Macri pone a su disposición la oligarquía porteña y bonaerense y nos comemos el caramelito nuevamente. Y el resultado es el mismo, pero con otros modos, es decir, con vaselina. Cambio sin cambiar nada y sin alterar la democracia que tanto resultado les da. Resumiendo, me parece que con la película nos están preparando. Después de hacerles pagar a los jubilados el ajuste, sacarles los medicamentos y cagarlos a palos todos los miércoles, con lo que se está robando en el PAMI y ANSES, la horca ya es un premio para esta gente. Karina Milei, Martín y Lule Menem organizaron un sistema de pago de coimas y recaudación para la campaña política en el PAMI, robando el dinero de los jubilados. El banco utilizado para pagar las coimas es el Brubank, banco digital aprobado por el actual Banco Central. Otro escándalo de corrupción de Milei y su hermana. Viviana Aguirre, ex funcionaria del PAMI, denunció en la justicia que Sebastián Pareja, hombre de Karina Milei, le pedía coimas de 1 millón de pesos para financiar a Libertad Avanza con la caja del PAMI. Escándalo de corrupción en PAMI y ANSES que involucra a Karina Milei. El fiscal federal de Chaco, Patricio Sabadini, acaba de abrir una causa penal contra funcionarios públicos ligados a Karina Milei por pedido de coimas en las delegaciones de ANSES y PAMI. El día que dieron casi de muerte al fotógrafo Pablo Grillo, Burris había gastado para esa represión 78 millones de pesos en cartuchos, granadas y gases para reprimir jubilados. En ese momento, antes de la marcha del miércoles pasado, ya se habían gastado 58 mil millones de pesos. Veamos el videíto con la denuncia del PAMI. Empecé a trabajar con Javier Milei, está a la vista que nos traicionó a todos, nos usó. ¿Qué son esas carpetas que usted trajo hoy? Es la corrupción de PAMI. Usted cuando le dicen que va a ser funcionaria, ya ahí le piden algo. 1 millón de pesos. ¿1 millón del sueldo? Sí. ¿Que era 1 millón por mes? 1 millón por mes, claro. Y según los sueldos, se pide del 5% en adelante según determinados sueldos. Cuando me ofrecen la dirección de PAMI, yo acepto obviamente, y antes de empezar a trabajar me dice Juan Esteban Osaba que me dé 1 millón de pesos de retorno y que tenía que firmar papeles. Y le digo, ¿qué papeles? Que ya me la había venir en su momento. Y me acuerdo que él caminaba de un lado al otro y dice, son papeles que ya venimos de otras gestiones. Y vos sabés, Viviana, que esto es así. Y le digo, no, séme claro, ¿qué papeles querés que te firme? No, algunos papeles ilegales, pero ponele no tan... Y aparte dice, vas a tener regalías. ¿Qué es regalías? Obviamente que era la coima, ¿no es cierto?, de los prestadores. Otro miércoles de la vergüenza. Un cura herido en la cabeza por la policía y una paradoja. El día anterior,
En un corte de calle de los choferes de ómnibus la policía no intervino y a los jubilados le envían a la gendarmería a cagarlos a palos. Está más que claro que la lucha es contra las generaciones que no se dejan atropellar y que estos sicarios de uniforme que no tienen padres ni abuelos, aunque le paguen 2 mangos, van a ir a pegar igual a viejos indefensos. Los quiero ver con las barras bravas de un club de fútbol, una banda narco o contrabandistas en la frontera. Seguro que van a decir que para eso le pagan. Correcto. Si lo hacen por un sueldo de 3 palos me cayó la boca. Pero por lo que ganan son sicarios berretas, con uniforme, peor que los sicarios narcos que se mueven por mucho más. Yo ya me cansé. Y hay que hablar con todas las letras. Esto de la ficha limpia me lo paso por las pelotas. De nada sirven las leyes si los jueces y fiscales conforme instrucciones o dinero cajonean o promueven. Si realmente quieren terminar con la corrupción en Argentina, comiencen a meter presos a jueces y fiscales. De ese modo cunde el pánico y los que quedan comenzarán a hacer justicia. Y la única forma de encarar el tema es hacer un relevamiento nacional de propiedades inmuebles y elementos de lujo como autos, yates o aviones en todo el territorio. De esa forma sabríamos quién es quién en la Argentina y los bienes que no puedan ser justificados serán embargados. No es algo difícil de hacer. Lo hablé hace más de 10 años con un ingeniero informático. En 3 meses estarían los primeros resultados, los que más tienen. Esa es la justicia verdadera. Lo otro es todo verso. Basta de pavadas y mentiras. Respecto al rechazo de la ficha limpia, me pone muy contento observar cómo se pasan facturas entre integrantes de la coalición de gobierno. A los que insultan ahora que son los mismos que votaron contra los jubilados por la universidad. Ahora se acusa de traidores a la causa. Pero cuando eran traidores al pueblo argentino, le cayeron la boca. Gritan la vergüenza del festejo de los senadores, pero ni una palabra del mismo festejo hace 30 años, cuando privatizaron YPF, Hogar del Estado con 2 diputados truchos. Ahí se cayeron la boca. Escuchar a Milei hablar de corrupción cuando él está hasta las manos en una de las actitudes de cinismo más grandes que me tocó presenciar. Creo que en el fondo Milei abrió el paraguas, ya que la orden parece que salió de Santiago Caputo. Mandaron a 2 senadores misioneros a votar en contra porque saben que los próximos son ellos, por la criptoestafa, las coimas de Karina y el escándalo del robo del PAMI. ¿Acaso ese robo no comenzó en Misiones? Entonces abran cortinas de humo para tapar la realidad, que es la corrupción de este gobierno. Es un gobierno de salteadores. ¿Cómo piensan que iban a sancionar una ley así? La contrapartida de esto, YPF firma un acuerdo con una empresa israelí para desarrollar proyectos de extracción directa de litio. Y Einstein se queda con todas las minas de oro y va por las de cobre. Y estas cosas se tapan con las cortinas de humo. No puede ser tan infame. Este miércoles el presidente volvió a atacar a quienes dependen de un salario para sobrevivir. Ya no son solo libres de morirse de hambre. También eligen dedicar su tiempo a comprar pesos a sus patrones. Casi como ir al supermercado. Podría ser gracioso si Milei no fuese responsable de ajustar a los empleados públicos, poner un techo a las paritarias y reprimir a los que enfrentan la explotación. Rodeado de empresarios, en la 11ª edición del Latin Economic Forum, Milei, además de aburrir, repitiéndose a sí mismo, agregó una frase de su catálogo de ataques a los trabajadores. El presidente se autoelogió por decir que los trabajadores asalariados le compran dinero a su empleador, para luego agregar: acabo de destruir la teoría de la explotación. Así verse obligado a trabajar 8, 10 o hasta 14 horas por día para poder sobrevivir sería solo un gusto por conseguir pesos que el empresario generoso acepta por el placer de hacer un acto de bien.
Pero para Milei no era una provocación suficiente y decidió ir más allá. Solo al plantear la discusión de una manera distinta hace que se termine la teoría de la explotación, salvo que los empleadores exploten a los empresarios, dijo mientras se reía el presidente. Para él debe ser fácil imaginar a Pablo Roca de Techín o a Pagani de Arcos, ¿no? Sufriendo bajo las imposiciones de sus obreros. ¿Será mientras duermen con sus mansiones o sus frecuentes vacaciones en hoteles de lujo? La teoría de Milei no es más que una mentira para intentar seguir ajustando a las grandes mayorías. Bajo su gestión, los trabajadores del Estado no han optado libremente por comprarle menos pesos a su empleador. Por el contrario, lucharon y siguen luchando contra el recorte presupuestario que incluye decenas de miles de despidos, que tampoco tuvieron nada de voluntarios. Si el salario surgiese de un contrato comercial libre entre partes iguales, los trabajadores no deberían tener su magra paritaria suspendida por la negativa del Ministerio de Trabajo a homologar el acuerdo entre la burocracia sindical y las cámaras empresarias. El gobierno nacional le está poniendo un techo a las paritarias con la intención de bajar la inflación y que el costo lo paguen los asalariados. Si hay algo que no surgió de la libertad, es la diferencia entre las clases sociales. Los trabajadores se ven obligados a entregar su tiempo a cambio de un salario porque nadie elige morir de hambre, aunque para Milei sea una opción tan válida como cualquier otra. Pero no aceptan esta condición de forma pasiva y utilizan la huelga como herramienta para enfrentar la explotación. Por eso, por más que el presidente niegue que la explotación existe, viene a atacar ferozmente el paro general del 10 de abril y el de transporte del 6 de mayo. Milei podrá decir un sinfín de disparates, pero en los hechos sabe que detrás de la huelga general está la posibilidad de una revolución para terminar con toda explotación y opresión. La verdad milanesa es otra. Estados Unidos imprime papel y tú trabajas como un burro para conseguirlo. Mientras tú te partes el lomo para ganar dólares, Estados Unidos los imprime gratis. Y encima tú se los devuelves con intereses. Eso se llama señoriaje. Y te lo explico en un minuto. Ganar por imprimir, perder por depender, el señoriaje es el beneficio que obtiene un Estado por emitir su moneda. Ejemplo, Estados Unidos emite un billete de $100 que les cuesta 7 centavos fabricarlos. Tú trabajas días o semanas para ganarlo y cuando lo devuelves al sistema pagando deuda, importando, ellos ya ganaron $99,83 por ese billete. Por nada. Eso es riqueza imperial generada del aire. El mundo esclavizado por el billete verde. Como el dólar es la moneda mundial, lo necesitas para importar alimentos, medicamentos, energía. Los bancos centrales guardan dólares como reserva y las deudas internacionales se pagan en dólares. ¿El resultado? El resto del mundo produce, extrae, trabaja para conseguir un papel que solo Estados Unidos puede imprimir. Y mientras tú exportas oro, litio, café, gas, ellos exportan tinta. ¿Y tú todavía crees que el imperio es por la libertad? Esta es la mayor estafa financiera de la historia. Señoriaje, el privilegio de los imperios, y tú pagas el precio. Por eso, cuando un país quiere comerciar en otra moneda, le caen sanciones, amenazas o golpe de Estado. Así nos venden papel y se llevan nuestras riquezas. Esto no es economía, es saqueo moderno. Así funciona el régimen. Nos vacunaron hace 30 años y no aprendimos nada. ¿A quién le vamos a echar la culpa si seguimos votando cipayos? En el transcurso de estos 60 años, la Argentina vio perder cientos, miles, centenares
de miles de empresas que hicieron un efecto dominó. Cuando vos destruís la empresa madre, todas las empresas satélite que proveen diferentes productos caen. Por ejemplo, cuando se destruye Astarza, que fabricaba locomotoras y vagones, maquinarias especiales para que funcione el ferrocarril, cuando esa cae, esa empresa Astarza recibía de empresa de mecanizado, de empresa de fundición, de fundir el metal, piezas, pinturas, tornillos y todos los insumos. Por ejemplo, los resortes, que yo conozco a la hija del fabricante más grande de Latinoamérica de resortes. ¿Y a quién le proveía? A esas empresas, pues fabricaba los resortes para las locomotoras. Entonces, cuando se cae la empresa madre, todas las de abajo desaparecen, porque ¿a quién le vas a fabricar resorte de locomotora? ¿Te caes? Cerrás las puertas. Entonces, no solamente esa empresa, sino cientos de otras empresas, las que proveían las aberturas, los vidrios especiales y todas las demás cosas. Cuando se destruye la estructura del ferrocarril tal como la conocíamos allá por el 90, vos fíjate, si se deja de circular trenes por toda la Argentina, no necesita más rieles. Entonces apareció Talleres Siemens Martin, la tercera fábrica del mundo más grande de rieles. ¿Y qué pasó con esa fábrica? Cuando se privatizó la empresa madre de esa, que era Somisa, los nuevos dueños, se ve que por orden de arriba, dinamitaron y hicieron explotar todas las maquinarias de Talleres Siemens Martin. Como si eso no bastara, se tapó todo con tierra. Desapareció la prueba. ¿Saben lo que es maquinaria especial para fabricar rieles? Única en el mundo. Motores gigantes, haciéndolo estallar por los aires. Entonces, había algunas empresas que era indispensable para las potencias extranjeras que cayeran, porque te daban una soberanía energética o de comunicaciones, como es el proyecto Cóndor, como es el proyecto que te acabo de decir, de los astilleros navales, los talleres ferroviarios, que eran de suma importancia estratégica militar, que desaparecieran. Entonces, había muchas empresas que le querían meter mano, pero no convenía meterle mano para que Siemens Martin fabricara rieles y exportara a todo el mundo, sino era más importante que no fabrique, porque si no se iba a extender las vías ferroviarias, se iba a mantener todo el ferrocarril vivo. Eran estratégicamente inviables para las potencias extranjeras, así que había que destruirlas. La fábrica de locomotoras, la fábrica de rieles, la fábrica de vagones, había que destruirlas. Como por ejemplo la empresa Elma, había que desguazarla, destruirla, vender todos los barcos, no pagar nada, porque eran estratégicamente inviables para las potencias extranjeras. Pero había otras empresas que en definitiva servían para la Argentina, pero más servían para ellos, como son las empresas que quedaron, aerolíneas, las empresas que hoy se están hablando. ¿Conviene destruirlas o conviene usarlas? A esas conviene usarlas. Las que eran fundamentales para Argentina conviene destruirlas, se destruyeron. En un acto que desafía toda lógica, el gobierno argentino firmó hace unos días el memorando de entendimiento en ciberseguridad con el Reino Unido. Sí, la misma potencia que ocupa ilegalmente nuestras islas Malvinas y la mitad de nuestro territorio bicontinental desde 1833, ahora nos quiere ayudar a construir nuestra ciberdefensa. Este acuerdo, lejos de ser solamente una cooperación técnica y fortalecer la defensa nacional, expone nuestros sistemas estratégicos y datos más sensibles al control y supervisión de quienes históricamente más operaron contra nuestra soberanía. Realmente podemos confiar en un socio que no solo niega nuestros derechos territoriales, sino también nuestra soberanía como un país libre e independiente. ¿Desde cuándo se negocia la seguridad con un país invasor? La defensa nacional de nuestro país no se puede tercerizar ni negociar. Llegó la hora de que los argentinos exijamos una política exterior verdaderamente independiente. Vamos a cambiar de tema. Tenemos un papa, León XIV, Robert Francis Prevost. ¿Pero quién es el nuevo papa? Robert Francis Prevost es uno de los 6 cardenales acusados de permitir y ocultar abusos sexuales de menores y otros por parte del clero. Lo reveló un explosivo dossier de denuncias elaborado por grupos que representan a sobrevivientes de abusos sexuales y que fue entregado al cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano y número 2 del Papa anterior, Francisco. La red de sobrevivientes de abusos por sacerdotes, junto con una organización de sobrevivientes llamada Nate Mission, argumentó, y todavía argumenta hoy, que estos 6 cardenales permitieron o encubrieron el abuso sexual por parte del clero católico y pidió a la Santa Sede que inicie una investigación inmediata. El Vaticano
no respondió a una solicitud de comentarios sobre el asunto ni abordó públicamente las acusaciones. Los cardenales acusados son Peter Erdo de Hungría, Kevin Farrell de Irlanda, Víctor Manuel Fernández de Argentina, Mario Grich de Malta, Luis Antonio Tagle de Filipinas y Robert Francis Prevost de Estados Unidos. El Papa fue invitado a utilizar el tiempo que le queda como pontífice para implementar una ley de tolerancia cero para el clero católico que abusa de niños y menores. Bajo esta ley, la Iglesia está obligada a remover de sus ministerios a los sacerdotes encontrados culpables de delitos sexuales y a responsabilizar a los obispos que encubrieron delitos sexuales. El Vaticano, oído sordo, y aquí está el nuevo Papa. 3 sobrevivientes de abuso sexual denunciaron al cardenal Robert Prevost, ex obispo de Chiclayo, Perú, por encubrir los casos, pese a que un sacerdote admitió los abusos. El cardenal Robert Francis Prevost, actual Papa, animó activamente a sus seguidores a seguir las medidas de distanciamiento social y a vacunarse contra el COVID. Utilizó sus redes sociales para promover el mensaje pro vacunas durante la pandemia. Un grupo religioso LGTB de Londres dio la bienvenida a la elección de Robert Francis Prevost como Papa León XIV. Si escogieron un norteamericano es para que apoye a Trump. Aunque lo más probable es que posiblemente hagan un show diciendo que está en contra de Trump. Sería una cortina de humo. Créanlo. Si lo escogieron de Estados Unidos es para apoyar a Trump, a seguir empujando la agenda del nuevo orden mundial. La élite global tiene su derrotero y no cambia. El engaño y la confusión son sus mejores armas. Estuve investigando todo sobre sus padres y da la casualidad que su padre es francés de ascendencia peregrina. Todo, pero todo está fríamente calculado. Y si hablamos de señales, del rayo cuando renunció Benedicto, o de las 2 palomas arrojadas por Francisco que son comidas para el aire por cuervos, mientras el humo blanco comenzaba a elevarse desde la chimenea de la Capilla Sixtina, anunciando al mundo la elección del nuevo Papa, otra escena surrealista y al mismo tiempo simbólica se desarrollaba sobre las cabezas de los fieles reunidos en Plaza de San Pedro. Una gaviota argentea, que desde hacía días había establecido su nido en el tejado de la capilla, fue filmada en todo el mundo mientras vomitaba un roedor, creando un extraño y poderoso contraste con el momento de solemne espera por la programación del nuevo pontífice. Y ojo con esto. En la película mexicana El Habitante, desde 2017, 8 años, al comienzo, minuto 2:04, se escucha lo siguiente: levanten el volumen y escuchen con atención. Año 2017. Hace instantes, Monseñor Leonardo Vieri acaba de anunciar el fallecimiento del Papa León XIV ante la multitud congregada en la Plaza de San Pedro. Según los primeros informes que llegan desde el Vaticano, el Papa habría fallecido a causa de una septicemia y un colapso cardiopulmonar irreversible por el que había sido internado la semana pasada. Tras las exequias del pontífice, la congregación de cardenales deberá decidir la fecha de inicio del próximo cónclave, donde se elegirá. La cámara se fue moviendo, que vio la imagen anterior, por la sala, y cuando llegó al televisor se vio esta imagen. Ahí se las amplió. Señores, esta gente tiene todo programado y nosotros somos simples espectadores. Con su reelección en 2024, Trump lanzó inmediatamente un megaproyecto llamado Stargate,
que tiene como objeto declarado el desarrollo de nuevas ponzoñas con la ayuda de inteligencia artificial, y firmó una orden ejecutiva para la compra de 2.000 millones de ponzoñas. Resulta que Trump emitió un cheque a la Santa Sede por la friolera de 14 millones de dólares para sacar adelante al Papa hiperponzoñador, con una sucia historia de pedofilia escondida detrás de él. 14 palos. Siempre en Estados Unidos, después de que la administración Trump hubiera garantizado a bombo y platillo que los archivos del pedófilo Epstein se harían públicos en febrero de 2025, nos encontramos en una fase de estancamiento total. Y estos archivos de Epstein nunca se han publicado. Es evidente que primero están purgando todos los nombres inconvenientes. Y mientras tanto, casualmente, los únicos testigos reales se están suicidando a lo Virginia Giuffre. Si encuentras que no hay correlación, yo diría que eres como aquellos que viendo gente morir post-ponzoña, siguen negando cualquier evidencia de su correlación. Sigamos con el Vaticano. La conexión entre los jesuitas y el Vaticano con la agenda del nuevo orden mundial. ¿Sabían que el 8 de julio de 2019 las autoridades italianas detectaron una transacción de 200 millones de dólares de Lux Caritas Holding en Luxemburgo a la cuenta bancaria del Vaticano IOR 192837? Los fondos provenían de una red de tráfico de personas en Nigeria, liderada por un funcionario del Vaticano, el padre Lucius, el nombre real lo tienen escondido, que operaba desde Lagos, supuestamente. Este fondo cotizado en bolsa está gestionado por Tema, una empresa que se especializa en inversiones temáticas. Realiza un seguimiento del desempeño de las empresas de bienes y servicios de lujo de todo el mundo. Las tenencias del fondo cotizado en bolsa incluyen empresas como LVMH, Richemont, Hermes, Prada, Ferrari y otras. Está diseñado para captar el potencial del crecimiento del mercado mundial de artículos de lujo. Caritas es una palabra latina que significa amor y compasión. También es el nombre de una organización benéfica católica mundial que brinda ayuda humanitaria y asistencia para el desarrollo en todo el mundo. Caritas Internationalis es una confederación de organizaciones nacionales de Caritas, cada una autónoma bajo la dirección de sus obispos. Caritas cuenta con una larga trayectoria brindando ayuda de emergencia, asistencia para el desarrollo y defensa de los pobres y vulnerables. En 2020, la Organización Benéfica del Vaticano Opus Sanctum adquirió una propiedad en el número 60 de Sloane New en Londres por 300 millones de dólares, inflando su valor para blanquear 150 millones provenientes del narcotráfico de drogas. La operación fue supuestamente supervisada por el cardenal Beccu. Estas operaciones financiaron actividades del Estado profundo. Entre 2018 y 2021, Catholic Charities USA facilitó el tráfico de 2.500 millones de dólares desde Haití a Estados Unidos, con el pretexto de reasentamiento de refugiados. La operación, dirigida por la directora ejecutiva, la hermana Donna Marcan, canalizó 80 millones a cuentas del Banco Vaticano a través de una empresa fantasma, Caribbean Mercy LLC, registrada en las Bahamas. En 2016, la Fundación Clinton recibió 25 millones de dólares de donantes afiliados al Vaticano, incluida la Fundación Caridad Apostólica, para financiar operaciones de trata de personas en Haití. Los fondos apoyaron una red de tráfico que traficaba con 1.000 niños a Europa, dirigida por un agente de la Fundación Clinton, el agente Sparrow, con sede en Puerto Príncipe. Yo acuérdense, cuando recién estaba por morirse murió Francisco, yo comenté de que ella tenía denuncias por la corrupción que había habido en el Vaticano bajo su gestión. Van a ver un video con los aportes del gobierno a los partidos políticos en la elección de concejales
de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ahora el domingo que viene, 18 de mayo. Si multiplicamos esto por las miles de elecciones en 42 años en todo el país, nos percatamos cuánto hemos pagado a estos parásitos para que nos sumerjan en la decadencia más profunda. Estamos peor que en 1983, con el PBI de 1974, y en un tremendo acto de masoquismo, hemos pagado para que esta sarta de inútiles nos lleven a la situación actual. Es fundamental hacer un reglamento patrimonial, como dije antes, de toda esta gente para comprobar que lo que nos sacaron a nosotros, se lo llevaron ellos. Ojo con esto. Vean este anuncio del ejército británico. وبجعلني مقيم صلاته ومن ذريته ربنا تقبل الله ربنا اغفر لي ولوالدي السلام عليكم ورحمة الله. Lo que dice el soldado, manteniendo mi lucha, esta es mi pertenencia. Visto la cantidad de musulmanes que hay en Inglaterra, un uso lógico es mandarlos a morir por tierras apetecibles al imperio, haciéndole creer que son suyas. Otra cosa, ¿dónde está filmado? ¿Qué fondo le colocaron? Sugestivo el paisaje andino, ¿eh? ¿No será que enviarán a los beduinos occidentalizados a invadirnos? La plata no alcanza. Caputo viajó desesperado a Washington para reunirse con los directivos del Fondo Monetario, porque el préstamo de 20.000 millones no les alcanza para llegar a las elecciones. Necesitan más endeudamiento. Luego de eso, Georgieva salió a jugar políticamente. Milei y Caputo dijeron que va a poder blanquear hasta $100.000 sin declarar su procedencia. ¿Será un pedido de los narcos? No olvidemos que denunciaron que Milei asesoraba a narcos, ¿eh? ¿Serán estos quienes lo financian? Más corrupción en el gobierno que vino a cambiar las cosas. El armado de la estafa Criptolibra. Pocas semanas antes de que Milei sea presidente, ya se reunieron Javier Milei, Karina Milei, Novelli y Martín Menem en el Hotel Libertador para empezar a armar diferentes estafas criptos. A esto vinieron, a estafar desde el Estado. Hayden Davis acaba de decir, ojo con esto, en la causa iniciada en Estados Unidos por la estafa cripto y que lleva adelante el ex fiscal, que le pagó a Karina Milei $5 millones por la publicación de Milei para fomentar la criptolibra, publicación que hizo el 14 de febrero. Gravísima imputación. Sandra Petovelo fue imputada por una licitación y transferencia de 14.000 millones de pesos para la compra de alimentos que jamás compró. La causa por la que está imputada es gravísima. La transferencia se realizó sin que se termine la licitación y se pagaron la comisión del 3% intermediario, 420 millones. No eliminaron intermediarios y la comida no aparece. Sandra Petovelo se mudó a un departamento de lujo en el barrio de Palermo. La misma Petovelo es la que hace pasar como viajes oficiales sus paseos a Dubái o Madrid. Tiene una vivienda en el mismo country en el que Wanda Nara, pero a nombre de un empleado suyo. Milei por DNU aumentó el presupuesto para la CIDE, caja que maneja Santiago Caputo. Destinó a Santiago Caputo 25.250 millones de pesos adicionales
y 8.000 millones que están destinados a gastos reservados. ¿Más gasto para financiar sus periodistas amigos? ¿A esos que van con sus familias a la residencia de Olivos todas las semanas? Se dio la operación Karina Milei con Santiago Caputo. Sectores que responden a Karina preparan la operación contra Caputito. La próxima semana aparecerán videos, fotos que van a comprometer mucho al monotributista Santiago Caputo. Se agudiza la interna. Cuenta uno de los topos que rodean al monje negro de Milei que pronto se viene el carpetazo al monje. Fotos, videos de las fisuras nocturnas de Caputo. Imágenes, videos de reuniones con gente poco santas y que complicarían también al presidente. ¿Y cuál es la particularidad? Un equipo argentino compara a las élites económicas de 15 países del mundo, entre los que se encuentran algunos europeos relevantes, como Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Suiza, Portugal, Polonia, Noruega, Dinamarca, Suecia, y otros casos particulares como Rusia, China y Estados Unidos. En América Latina, además de nuestro país, hay datos de Chile. De los 3 criterios que eligió el equipo para caracterizar a una élite, CEOs o miembros del board directivo de empresas, propietarios de grandes fortunas y o líderes con influencia en la toma de decisiones de política económica, la Argentina tiene la característica de que la mayoría de las firmas más importantes del país no cotizan en bolsa. Eso habla muy mal del mercado de capitales argentino, pero sobre todo de una decisión de las élites económicas de no abrir el balance de su compañía cada 3 meses a inversores. En todos los países estudiados, los poderosos se superponen, son ricos, regulan, dirigen empresas, salvo en el nuestro. Argentina es el único país donde no hay una persona que figure en más de uno de los 3 criterios. De otros extremos se encuentran Francia, Rusia y China, donde las formas de poder económico parecen menos diferenciadas entre sí. Esto confirma que la élite económica argentina está desarticulada. No hay redes sólidas ni interlock entre directorios, todo muy disperso. Esta disgregación no es sin consecuencias. Dificulta la coordinación política y económica, ni debilita la capacidad de influir como bloque. Hay un caso paradigmático. Marcos Galperín. No es el CEO ni el presidente de Mercado Libre. Entonces figura como rico, pero no como board. Podría tener que ver con algunas cuestiones impositivas, asegura. Según Forbes, el creador y dueño de la marca de comercio digital ostenta un patrimonio de 8.500 millones de dólares. Y fíjate este detalle. En todos los países el ejercicio del poder económico está en manos de personas con niveles educativos mucho más altos que el promedio de la población en edad laboral. En Alemania, China o Polonia, más del 25% de las élites económicas tienen un doctorado. En Argentina, solo el 5% están especializados. ¿Por qué tanta diferencia? Porque muchas veces se llega a esas posiciones por herencia, no por méritos propios. Además, el estudio muestra que la mayoría de los países quienes nacieron en la ciudad capital económica, donde está la bolsa principal, están sobre representados en la élite. Para Argentina, el 63% de la élite estudiada es de la capital. Hay excepciones como Alemania, donde la economía es multipolar. Frankfurt, sede bursátil, ni siquiera figura entre las 5 principales ciudades de origen de las élites. O China, que tiene una gran parte de origen de población rural, que hoy son ciudades más desarrolladas. La élite económica sigue siendo abrumadoramente masculina. La explicación tiene más que ver con las trayectorias, la herencia y la conducción empresarial familiar. Siguen dejando a las mujeres fuera. Visibilizar a las élites económicas es clave para entender cómo se toman decisiones en el país. Nada es casual acá, ¿eh? ¿Quién manda? ¿Cómo llegó ahí? ¿Con qué formación? ¿Y con qué redes? Este estudio muestra que la élite argentina no solo es desigual,
sino que también es opaca, masculina, envejecida y desarticulada. Tenemos una élite pobretona, con bajo nivel de sofisticación y exposición pública. Otra demostración de cómo nos va, por qué nos va así. El lunes pasado, a la madrugada, desde la quinta presidencial de Olivos, partió un llamado telefónico a una mansión del famoso periodista González Oro, a Punta del Este, donde vive con su joven novio de hace años. Lo llamó el presidente directamente por ofrecerle a él la dirección de la intervención de la TV Pública y Radio Nacional. Primero hablaron mucho de temas personales, porque el presidente y González Oro se conocen hace más de 25 años. Milei conoció muy bien la mansión de González Oro de San Isidro, donde vivió muchos años el famoso periodista, y Javier, uno de los tantos jóvenes, habitó a esa mansión. Recordaron viejos tiempos, se rieron juntos por teléfono, y luego, con la seriedad que lo merece, el señor presidente ofreció estos puestos. González Oro le aclaró que le tiene que dar un puesto muy importante a su joven novio, que lo acompaña hace años. El presidente no dudó un minuto y le dijo que sí. También González Oro le impuso que le deben pagar un desarraigo muy importante, porque tiene que venir a la Argentina a dejar su mansión en Punta del Este. Estamos hablando de un sueldo aproximado para el joven novio de González Oro de unos $20.000 mensuales. El sueldo que cobraría González Oro no trascendió, pero sería millonario. Ese tendría que encargar de vender todas las tierras que tiene la TV Pública en la Argentina, la señal y demás cosas que las tiene mientras las tiene intervenidas. El Radio Nacional tendría que hacer lo mismo. González Oro aseguró al señor presidente que él no tiene ningún problema en hacer todo lo que se le pida. ¿Qué está pasando en Tierra del Fuego? Rarísimo lo que está sucediendo, a ver. Rarísimo. Todos los pájaros desorientados no se ven. Con esto no se ven. Y están cayendo como moscas acá sobre la cubierta. A ver, recién cayó uno acá. Acá arriba está lleno. ¿Qué les estará pasando? Están desorientados. A ver, ¿dónde estaban? Ah, se están yendo. Uy, ahí quedó uno. Está liquidado. Ahí hay otro. La cubierta está lleno. No sé si se aprecia. Había más por acá. Pero uno los ve volar y están como desorientados. No sé qué estará pasando. Ahí hay otro, pobrecito. ¿Qué los tiró? Ahí hay otro. Ahí. No sé qué les está pasando. Pero uno los ve volar como desorientados. Y después caen como moscas. Una cosita cortita de las guerras. Un misil balístico lanzado por el movimiento Aranzolá de los Hutis impactó en el aeropuerto internacional Ben Gurión, al sureste de Tel Aviv, creando un cráter de 25 metros de diámetro. Luego del ataque, los Hutis anunciaron un bloqueo aéreo integral a Israel, que consiste en ataques repetidos contra aeropuertos, en específico el de Ben Gurión, según informó el grupo rebelde. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que habrá represalias. איזה מטורף. אז יש עוד חניון השלישי שהוא למטה אחרי הקניון הזה. אז יש עוד חניון השלישי שהוא למטה אחרי הקניון הזה. אז יש עוד חניון השלישי שהוא למטה אחרי הקניון הזה. אז יש עוד חניון השלישי שהוא למטה אחרי הקניון הזה.
אז יש עוד חניון השלישי שהוא למטה אחרי הקניון הזה. אז יש עוד חניון השלישי שהוא למטה אחרי הקניון הזה. אין לנו אפילו נסיעה אחד ברסס, ברסס אפילו לא אחד, תראו איזה לחץ חברתי. לא רוצה לשמוע מכשירי קשר ולא רוצה לשמוע כלום, מי שרוצה לדבר שיגש הכל. כל מה שיש לנו פה זה חול. אני מבין קודם כל רוצה לקום ככה בלם, שזה שאלה ודאית. שאלה ודאית, Las represalias llegaron. Israel y Estados Unidos bombardean el aeropuerto de Sahana, en Yemen, en represalia por el ataque al aeropuerto de Ben Gurión, en Israel. علق مصنع سمنت عمران حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم على من أراد دمار البلاد. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. من أراد دمار البلاد هذا لا حول ولا قوة إلا بالله. دمروا مصنع سمنت عمران لا إله إلا الله بس. يا قهر قلبي يا قهر قلبي يا قهر قلبي سقط. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. يا رب أرنا فيهم عجائب قدرتك زي ما بيفعلوا بالبلاد هكذا على كل ظالم من داخل البلاد ومن خارج البلاد. مصنع سمنت عمرو لا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله وإنا ضربتي يا قهري على من مات. حسبي الله ونعم الوكيل. Una cosita de la guerra de la India con Pakistán. India lanza la operación Sindor y ataca con misiles a Pakistán, quien lo califica como flagrante acto de guerra. Las Fuerzas Armadas de la India atacaron 9 posiciones en la región de Cachemira, controlada por Pakistán, y en otras zonas de ese país como parte de la operación Sindor. Según las autoridades indias, los ataques estuvieron dirigidos contra infraestructura terrorista. Pakistán responderá a los ataques en el momento y lugar que elija, aseguró el teniente general Ahmed Sharif Chaudhry. Al menos 8 personas murieron y otras 35 resultaron heridas. Un portavoz del ejército pakistaní declaró a CNN que 2 aviones indios fueron derribados. CNN no pudo confirmar estas afirmaciones de forma independiente y se ha puesto en contacto con el Ministerio de Defensa de la India. वो लाइटें बंद करना शुरू कर दी हो देखो वो देखना. Los hospitales de la ciudad de Bahadurpur, en la provincia de Punjab, en Pakistán, están recibiendo a las víctimas de un ataque indio. Autoridades pakistaníes ya han dicho que responderán al ataque. El Ministerio de Defensa del país dijo que había lanzado aviones. El portavoz del ejército de Pakistán dijo que India lanzó ataques con misiles sobre Kotli, Burhanpur y Muzaffarabad. Dijo que el ataque también tuvo como objetivo la mezquita en el distrito este de Ahmed.
Y hoy sábado, apagón masivo en la India, que deja sin luz al 70% del país. El presidente Trump anunció que India y Pakistán alcanzaron un alto el fuego tras una larga noche de negociaciones entre ambos países. ¿Casualidad lo del corte? Y ojo acá, nuevo quilombo en puerta, Trump, decepcionado con Netanyahu, continuará con sus objetivos políticos en Medio Oriente sin Israel. Según el diario israelí Israel Hayom, en conversaciones a puertas cerradas, el presidente de Estados Unidos afirmó que avanzaría en sus objetivos en Oriente Medio sin esperar a Israel. En cuanto a un acuerdo con Arabia Saudita, Trump quiere que Israel sea una parte central del mismo, pero Netanyahu está retrasando la toma de las decisiones necesarias. Escribe Ariel Kahana de Israel Hayom, quien entrevistó a Trump en Mar-a-Lago el año pasado. Trump también sigue molesto con Netanyahu y su círculo por lo que considera un intento de presionar a la Casa Blanca para que tome medidas militares contra el programa nuclear iraní, según las fuentes. Los funcionarios israelíes quedaron sorprendidos por el anuncio de Trump esta semana de que Estados Unidos había alcanzado un alto fuego con los Hutis en Yemen y por el inicio de las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán en abril. Tras el anuncio del alto el fuego, Houthi, Netanyahu y otros ministros han enfatizado en declaraciones recientes que Israel puede defenderse por sí mismo. Ojo acá. Y esto va tomando un giro peligroso. ¿Trump traiciona a Israel? Lo ha sorprendido 3 veces esta semana. Anunció un alto el fuego con los Hutis sin exigirle que dejen de disparar misiles y drones contra Israel. Afirmó que no descarta la posibilidad de que Irán enriquezca uranio para fines civiles. Y planea permitir a Arabia Saudita construir plantas nucleares sin condicionarlo a la normalización con Israel. Los senadores Lindsey Graham y Tom Cotton planean proponer un proyecto de ley que prohíba a Irán enriquecer uranio y exige que cualquier pacto de seguridad con Arabia Saudita incluya la normalización de relaciones con Israel. Es la estrategia de policía bueno y de policía malo. No cambian nunca esto. Trump reconocerá el Estado palestino en Arabia Saudita la próxima semana. Según información citada por el Jerusalem Post, Arabia Saudita acogerá una cumbre entre el Golfo y Estados Unidos a mediados de mayo durante la visita de Trump a Oriente Medio, donde se espera un importante anuncio sobre un Estado palestino y la cooperación nuclear pacífica entre Estados Unidos y Arabia Saudí. Una fuente diplomática del Golfo que prefirió no revelar su cargo declaró: el presidente Trump emitirá una declaración sobre el Estado de Palestina y su reconocimiento por parte de Estados Unidos sin la presencia de Hamás. Si se hace un reconocimiento estadounidense del Estado de Palestina, será la declaración más importante que cambiará el equilibrio de poder en Medio Oriente y más países se unirán en acuerdos de Abraham. ¿Qué hay detrás de todo esto? Una cosa chiquita de México. Denuncian en México propuesta de ley de Sheinbaum que permitirá censurar opositores y redes sociales en el país. La nueva reforma enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado ha desatado una fuerte reacción entre los legisladores opositores, quienes advierten que se trata de un intento de imponer mecanismos de censura bajo el pretexto de proteger al país de injerencia extranjera. La propuesta, que modificará la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, busca prohibir la difusión de propaganda extranjera en medios mexicanos. No obstante, senadores del PAN y otros partidos han advertido que el verdadero objetivo de la iniciativa sería controlar los contenidos que circulan en radio, televisión e incluso redes sociales. Según un legislador, el dictamen de más de 200 páginas fue entregado a última hora sin posibilidad de un análisis serio, lo cual demuestra que buscan esconder algo.
Esta ley permitiría al Estado mexicano pagar redes sociales completas si no les gustan sus contenidos. En el momento de un modelo de censura inspirado en países autoritarios. El verdadero propósito es acallar las voces incómodas en plena antesala de las elecciones intermedias. Europa fuera de control. Bandas étnicas se pelean con cuchillos fuera de una estación de tren en Amberes, Bélgica. Francia. Terrorismo islámico. Ayer por la tarde estalló en Lyon, Francia, una pelea en que se participaron varios miembros de bandas africanas y musulmanas. Están saqueando y destruyendo todo lo que ven. Varias personas resultaron heridas y la situación parece estar completamente fuera de control. Un informe de 80 páginas elaborado por Marcel Rutte, ex miembro del Partido Democrático Libre y presidente de la Unión de Buen Gobierno, ha desatado una gran controversia política en Alemania. En el documento, respaldado por más de 200 pruebas documentales, Rutte revela presuntas irregularidades ocurridas durante las elecciones federales a febrero de 2025. La denuncia ha sido remitida al Comité de Revisión Electoral del Bundestag, lo que ha generado serias dudas sobre la integridad del proceso electoral. La democracia es una ilusión de un sistema justo. Una zapatilla en un siglo maravilloso. Trump no descarta el uso de la fuerza en Groenlandia y Canadá. Creo que nunca llegaremos a ese punto, dijo durante una entrevista con NBC, transmitida en Estados Unidos el domingo pasado. No digo que lo haré, pero no descarto nada. Necesitamos desesperadamente Groenlandia. Groenlandia tiene una población muy pequeña, de la cual nos encargaremos de cuidar, de amar y todo. Pero necesitamos para la seguridad internacional. De nuevo, quieren anular las elecciones en Rumania, ganadas por el nacionalista George Simion. Era de esperar. Si el resultado no les favorece o no es el esperado para sus planes, ya no es necesario disimular. Etiquetamos a este partido político de marras de ultraderecha y repetimos las elecciones. Para los que dicen que somos nostálgicos, vean este video.
aunque a nosotros nos pone contentos, también hay que mostrarlo. No sea cosa que nos pase algo parecido en pocos años más. Vamos a dar un paseo por Londres. La población de China ha entrado en reversión. Las muertes han superado los nacimientos y la población total ha disminuido en 1.500.000 entre el 21 y el 25. La tasa de natalidad del país ha descendido a un hijo por mujer y los investigadores predicen que la población se reducirá a la mitad para fines del siglo, alcanzando 525 millones. Pero con las ciudades chinas vacías, ¿es esa la única razón? Hace un par de semanas, Reinet Zenum destacó la desaparición de la población de China. La población de China se está desplomando de forma misteriosa y dramática. Ciudades y pueblos permanecen inquietamente vacíos. Calles, centros comerciales, casas y tiendas abandonadas. ¿Qué ha pasado?, preguntó. La última. Maldivas ha anunciado una prohibición de entrada a ciudadanos israelíes en solidaridad con Palestina por el conflicto en Gaza. El presidente Mohamed Yussi ratificó hoy la ley que entrará en vigor inmediatamente después de que el Parlamento la apruebe. Vamos a terminar. El fantoche, en su cuenta oficial de Twitter, celebró la elección del nuevo Papa con una imagen de un león vestido como pontífice, en clara alusión al símbolo de su partido Libertad Avanza. Da vergüenza ajena. En todo el mundo nos toman a la joda. No creo que haya antecedentes en el mundo de un presidente que pase 6 horas en un estudio de radio con el Gordodam. Uno supone que ese tiempo debe dedicar a arreglar los problemas del país y no hablar pavadas y amenazar periodistas. 6 horas. El presidente de la DAIA, Jorge Noblotis, recibió al rabino Sig Grumlat, director de Chabad Lubavitch en Argentina, y el director del Registro Nacional de las Personas, Santiago Rodríguez, con el objetivo de reconocer su tarea al frente del RENAPER. Un hecho curioso: los precios de los granos están a la mitad de los vigentes con la famosa resolución 125. Y además el dólar no está devaluado como estaba antes. ¿Para cuándo la rebelión del campo? O si el gobierno es afín, viene en bolsa. Una demostración más de cómo se mueve la oligarquía. Entonces, que sí, si ahora no hacen nada, está haciendo rentable. Entonces, cuando sacaban la guita, cuando el dólar, la soja estaba 3 veces más lo que está ahora, se están llenando de guita. Porque si ahora no salen al campo con la soja a $300 y el dólar devaluado, bueno, ahí tienen, toda es cuestión ideológica. La burguesía que yo hablé de la semana pasada. Para la despedida, los dejo con algo que dijo don José Larralde. Don José, retirado, fue el último payador, antes que se subía a un escenario solo con su guitarra, y que a más de un gobierno le hizo doler la cabeza. Quien seguía a Ricardo Iorio, quizá lo recuerden, él llevó al rock algunos de sus temas, y lo nombraba en sus recitales. Escúchenlo, don José. Buenas tardes. La peor enfermedad de los pueblos es la ignorancia. Y nosotros estamos cayendo en un tobogán de mediocridad que es peor que la ignorancia, porque vos a un ignorante le pones un maestro, a un tipo que sabe un poco más y aprende. El mediocre
eso no tiene arreglo, porque es el cree que sabe todo y es el pobre desgraciado que es el más inútil de todo y el que tiene bajo la pata de él un montón de gente y de esclavos, porque él cree. Mira, tengo un amigo que, un gran poeta, desgraciadamente bastante desconocido, Rafael Amor, en un tema dice: no hay peor tirano que un esclavo con un látigo en la mano. Y vos fijate que todos los que nos gobiernan, nos han gobernado, todos los que están en el Congreso, los que están en la Casa de Gobierno, son igual que nosotros, pero llegaron más arriba y bueno, son los tipos que mantienen las tiranías, porque las tiranías, los genocidios, no es agarrar una pistola y matar gente, ni pegarle latigazo. También tiene que ver con los genocidios de la mente, de mantener a la gente ignorante, de que no haya educación.